Muy buenas noches, que Dios les bendiga. Estamos aquí en su programa. Estudiemos Estudiamos juntos juntos la la Biblia. Biblia. Bien parejitos. Ujú. Estamos ya en el Ay, video. Estamos en el video 104, en Levítico 18. Ya vamos en Levítico 18 y vamos a leer actos de inmoralidad prohibidos. Y bueno, ya leímos en Levítico 17, el santuario único o único sacrificio, el de Cristo. También vimos prohibición de comer la sangre y el valor de la sangre y la de Cristo. Así que esperamos que nos acompañen, que traiga toda su familia para que la estudien todos juntos. Y pues acuérdense también de pasar estos videos a sus conocidos, a sus parientes, a todos sus vecinos, etcétera, ¿verdad? Hay tanto conocidos, ¿verdad? Que podemos decirles, ¿verdad? Que estamos haciendo estos videos para que todos, ¿verdad? Conozcamos todo lo que es el amor de Dios, su justicia, sus juicios, todo, ¿verdad? Todo está allí en su palabra. Así que vamos a aprender todos juntos la Biblia, vamos a conocer todos sus mandamientos, sus preceptos, sus leyes, ¿verdad? Así que hay tanto que aprender de Dios, ¿verdad? Así que, bueno, pues empecemos. ¿Cómo estás, Virgilio? muy bien, aquí estamos. Gloria a Dios. Am, sí, es un capítulo muy importante el que vamos a repasar hoy, a leer. Am, es un capítulo clave. Hemos estado señalando en varios capítulos ya la importancia de la santidad. Los capítulos anteriores se habla acerca de lo que, por ejemplo, la lepra, que es símbolo del pecado, como la lepra corrompe y mata. Pero así como la lepra tenía curación, bueno, el pecado también tiene una curación. La curación está en Cristo, que fue el que murió por nuestros pecados, el que pagó la pena que había sobre nosotros. Entonces la lepra, símbolo del pecado, que corrompe, destruye y mata al final. También se mencionaron varios capítulos acerca de la lepra y de cómo se trataba la lepra. Y, y entonces hay otro capítulo que menciona las impurezas ocultas. Los flujos de la persona son impurezas ocultas, no se ven, no son tan obvias como la lepra, pero son igualmente dañinas, lo que estaba mencionando Dios, ¿no? Son igualmente contaminantes. Recordamos una escritura, ¿no? Que dice que un poco de levadura leuda toda la masa, un poco de pecado contamina todo el cuerpo, o contamina a las familias, o contamina a la iglesia. Entonces tenemos que estar conscientes de esas cosas y recordar, son alegorías que Dios usó para revelarnos lo malo que es el pecado, o lo asqueroso que es el pecado. Al menos Dios así lo ve, aunque el ser humano tenga sus propios conceptos. Ya sabemos que los conceptos del ser humano pues nunca van a llegar a la altura de los conceptos de Dios. El concepto de Dios es perfecto, el concepto del ser humano es imperfecto, es limitado y termina por dañar y destruir. Como dice la escritura también, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Solo Dios. Y
Entonces, en esos capítulos se va mencionando, ¿no?, lo que es la, la contaminación del pecado, lo malo que es el pecado. También luego se menciona el día de la expiación. ¿Por qué? Después de mencionar varios capítulos hablando acerca de lo malo que es el pecado, luego viene el día de expiación, como diciendo Dios, aquí está la manera en que se va a limpiar el pecado de la persona. Entonces el día de expiación es el consuelo que Dios le da al ser humano. Todos somos pecadores, pero hay un día especial de salvación. En el Antiguo Testamento era el día de expiación, en el Nuevo Testamento es el Señor Jesús. Él es nuestro descanso, Él es nuestra liberación, nuestro perdón, nuestra santificación, Él es nuestro todo. Amén. Luego vino el 17 que dice el santuario único. Solo en este lugar se va a ofrecer el sacrificio de animales. Incluso si quieren comer algo de carne, algún animal, algún cordero, alguna cabra, alguna vaca, algún becerro, tráiganlo al tabernáculo para ofrecerlo, para derramar la sangre en el tabernáculo, para que no tengan la tentación de ofrecerlo a un Dios extraño allá en el campamento o fuera del campamento. Tráiganlo aquí a donde está manifestándose Dios en este tabernáculo. Y hoy vamos a hablar acerca de las impurezas, o ¿cómo dice? Actos de inmoralidad. Actos de inmoralidad prohibidos. Entonces Dios está diciendo, yo quiero que ustedes sean santos porque yo soy santo. Yo quiero que se limpien ustedes de la contaminación que traían de Egipto, pero quiero que estén alertas porque en el lugar a donde van también las gentes son corruptas, son perversas, están contaminando la tierra. Eso lo vamos a ver en el capítulo 18. Es bien interesante lo que vamos a leer en este capítulo. Y bueno, vamos a tratar, estamos aprendiendo nosotros también y vamos a poner en práctica o experimentar alguna otra manera de hacerlo, tal vez un poco más fluido y más corto, porque sí nos hemos extendido mucho. Bueno, vamos a empezar con oración. Voy buscando este. Ok. Bendito Dios y Padre, de nuevo te agradecemos muchísimo, Padre, por esta oportunidad de tener esta lectura y hacer algunos comentarios respecto de esta lectura, de los estudios que nosotros hemos tenido o hemos seguido de alguna forma con algunos de los maestros que han tratado de aclarar la escritura para nosotros. Te agradecemos que podemos hacer esto. Tú ayúdanos, Padre, a seguir adelante, que sea un granito de arena el que estamos aportando hacia el entendimiento de tu palabra, porque ciertamente hay muy buenos maestros, Padre, pero no todos escuchan a esos maestros, a veces por desidia o por alguna cosa los dejan a un lado, tal vez no los conocen y por eso los dejan a un lado, y nosotros queremos aportar un granito de arena, Padre, a toda la gama que se ha presentado de mensajes a través de las redes sociales. Tú ayúdanos a ser claros, Padre, en lo que expresamos, en lo que leemos, y que sepamos explicar, Padre, correctamente lo que está aquí expresado por ti. Gracias pues por esta lectura de Levíticos 18. Guíanos, Padre, con tu Espíritu Santo, y que tu Espíritu nos enseñe, nos dirija, sea el que
el que dé luz y entendimiento a nosotros también y a quienes escuchen estos mensajes. Gracias, pues dirígenos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a leer unos versículos antes de empezar la lectura del capítulo. Son versículos importantes, son versículos que nos dicen lo que Dios espera de su pueblo. Dios quiere, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, que su familia, su pueblo, sea un pueblo santo, un pueblo apartado para Dios, un pueblo que se dedique a estudiar la palabra de Dios, a conocer a Dios y a darlo a conocer. Es lo que quiere Dios. De hecho, aquí en la lectura vamos a ver cómo Él dice: yo soy el que establezco las leyes. Es lo que vamos a ver en este capítulo, pero vamos a empezar con una lectura de algunos versículos antes de la lectura. El primero es Primera de Tesalonicenses 4, 5 al 7. Dice en el 5, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. ¿Comenta algo? Pues sí, Dios quiere que seamos santos como Él es santo, ¿verdad? Así que no nos ha llamado a inmundicia, sino a santificación. Así que pues vemos, ¿verdad?, que solamente con el amor de Dios, teniendo a Cristo en nuestro corazón, podemos tener la santidad, ¿verdad?, en nosotros. Y es lo que dijimos, ¿no?, en el capítulo, que Dios es el que establece el camino hacia Él, pero establece también las leyes para su pueblo, las leyes de santificación, como el capítulo que vamos a leer, que dice actos de inmoralidad prohibidos. Entonces, eso es lo que vamos a ver en ese capítulo. La otra escritura es Efesios 4, del 17 al 19. Dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Aquí está señalando, ¿no?, lo que ocurre cuando la persona se desvía del camino de Dios. Termina, como dice en el 19, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Eso lo vemos hoy en nuestro tiempo, pero no es nada nuevo. No es nada nuevo. Es algo que existió allá en tiempos de Noé. Es algo que existió en Sodoma y Gomorra. Es algo que existió en Egipto. Algo que existió luego en la tierra prometida, en Palestina. Algo que existió en todos los grandes imperios. Babilonia, bueno, primero estuvieron Siria y luego Asiria y luego Babilonia, pero los 4 grandes imperios son Babilonia, Persia, Grecia y Roma. Son los 4 grandes imperios y los 4 pasaron por la misma corrupción que ha venido presentándose a través de los siglos en el ser humano. El otro versículo es 1 Corintios 5, 11. Dice: más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho
o ladrón con el tal, ni aun comáis. Así que eso es lo que nos está diciendo aquí, pero también, ¿verdad? Pues la tierra se está llenando de todas estas cosas. Entonces, ¿cómo vamos a ir cómo podemos salvar a todas estas personas, ¿verdad? Tenemos que ir con ellas para hablarles del amor de Dios, ¿no? Lo que está hablando en ese versículo es que Dios quiere que su familia sea santa, sea apartada para Él. Entonces le está diciendo el apóstol a la iglesia como dijimos, de Corinto, le está diciendo que no se tienen que apartar del resto del mundo. Dice, sino de aquel que dice ser hermano, pero anda en esas cosas. Sí. ¿Cómo menciona? Dice, en el 10, ¿verdad? 11. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. O sea, esa es hipocresía. O sea, pues es lo que tenemos que evitar. Hay gentes que dicen, no, ¿para qué voy a la iglesia si está llena de hipócritas? O sea, bueno, que usted conoce a toda la iglesia del mundo, a toda la iglesia cristiana del mundo. Sí, sabemos que hay hipocresía en muchas iglesias, pero no podemos generalizar que toda la iglesia es hipócrita. Pero aquí está señalando Pablo que si hay alguno que dice ser hermano, pero es fornicario, idólatra, avaro y varias cosas que menciona ahí, entonces con ese dice, ni siquiera coman, ni siquiera vayan a comer. Otro versículo, o sea, es el llamado a la santidad. Amén. Otro versículo es 2 de Pedro 1:4. Dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. O sea, hemos recibido, dice, por medio de las cuales, de las cosas que Dios nos ha revelado, dice, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. ¿Para qué? Dice, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Es lo que dice que nosotros hemos huido de la concupiscencia, de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. La concupiscencia es la tendencia del ser humano a hacer lo malo. Entonces, cuando esa concupiscencia está en el ser humano, bueno, lo lleva, lo jala, lo arrastra hacia la corrupción. Y es lo que nos está diciendo, es que Dios quiere que nos apartemos de esas cosas. Entonces, ahora vamos a leer los capítulos, el versículo que estábamos, el capítulo que estamos siguiendo ahorita. ¿Quieres que lea yo o lees tú? Sí, leo. Del 1 al 5. Perdón. Perdón. Mejor esto. Dice, los actos de inmoralidad prohibidos, capítulo 18, dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, yo soy Jehová vuestro Dios. Aquí está diciendo, presentándose Dios como el que da las leyes, el que presenta las leyes. Y le está diciendo, diles a los hijos de Israel. O sea, primero diles, yo soy Jehová vuestro Dios. Y luego dice, no haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis.
O sea, no van a hacer ustedes las costumbres que vieron allá en Egipto. Ustedes moraron ahí 400 años, estuvieron esclavizados. Ustedes moraron ahí y vieron toda clase de corrupción. Dice, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, dice, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. O sea, en Egipto eran corruptos y de allá salieron ustedes. Ustedes vieron todo eso allá durante 400 años o más de 400 años, porque en realidad desde la entrada a Egipto fueron 430 años. Pero fueron 400 años que los tuvieron esclavizados. Entonces de allá salieron de una tierra de corrupción y van a entrar a otra donde los pueblos también son corruptos. Entonces no hagan como ellos hacen. O sea, les está advirtiendo. En los dos lugares la gente es perversa, es corrupta, está viviendo una vida de perdición. Entonces, estén alertas, cuídense de guardar mis mandamientos y no los estatutos de ellos. Mis ordenanzas, dice en el 4, pondréis por obra y mis estatutos guardaréis andando en ellos. Yo, Jehová vuestro Dios, yo soy el que dicto las leyes para el mundo entero. Pero el que quiera seguirlas, por ellas vivirá. El que no quiera seguirlas, por ellos morirá. Entonces, yo soy el que dicto las leyes. Por eso el énfasis de decir, yo Jehová vuestro Dios. Y luego aquí dice otra vez, yo Jehová vuestro Dios, en el 4. El 5, por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos. Yo Jehová, lo vuelve a decir. ¿Se acuerdan aquel pasaje, no, de Lucas? Lo estábamos repasando ahorita, Lucas, ¿cómo dijimos? Lucas 10:28, no, 10:28, que le pregunta a un hombre, bueno, ¿haciendo qué tendré la vida eterna? Y le dice, bueno, ¿tú sabes la respuesta? ¿Cómo lees? Y le dice, bueno, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo tu ser. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a tú mismo. Entonces le dice el Señor Jesús, bueno, pues ahí está la respuesta, tú la conoces. Y el Señor Jesús le dice, haz esto y vivirás. Pero de nuevo, lo que estábamos comentando es que el estándar de Dios es tan alto que nadie había podido guardar la ley. De hecho, nadie la puede guardar la ley. El único que la guardó fielmente fue el Señor Jesús, y por la fe en Él es que nosotros tenemos esa justicia en nosotros. Es lo que ve Dios, la sangre de su Hijo, y esa sangre cumplió con toda la ley. El Señor Jesús cumplió con toda la ley. El mismo Pedro reconoció después, bueno, cuando se les trataba de imponer a los gentiles las leyes de Dios, las leyes que había traído Moisés, Pedro dijo, ¿por qué quieren imponerle a los hermanos gentiles una ley que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido guardar? O sea, entiéndanlo, eso es lo que está diciendo Pedro. Ni nuestros padres ni nosotros pudimos guardar esa ley. Entonces aquí está Dios diciéndoles, yo les estoy dando las leyes que los van a mantener apartados para mí. Yo quiero que ustedes, mi pueblo, sean santos, apartados para mí, que se limpien de la contaminación que traen de Egipto y la contaminación que hay en la tierra de Palestina. Por eso la prohibición de no tomar nada del botín cuando invadieron Jericó. No tomen nada, ni oro, ni vestidos, ni animales, nada, absolutamente. No tomen botín de esa ciudad, destrúyanlo todo. Entonces, ¿por qué? Porque ese pueblo practicaba esas cosas de abominaciones, de perversiones, de sacrificios humanos, etcétera, etcétera. Entonces, no tomen nada de ese lugar. Todo es contaminación, y si ustedes lo toman, ustedes se contaminan y se
apartan, se alejan de mí y yo los voy a abandonar. Entonces aquí está diciendo Dios, santifíquense, límpiense, manténganse puros. Verso 16 al... Vamos a leer estas. Ya. ah, 1 Corintios. bueno, si lee vamos a leer estos versículos, 1 Corintios 3, pues, 16 y 17. 1 Corintios 3, 16 al 17. Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Así que vemos en muchas ocasiones, ¿verdad?, las mujercitas que quieren abortar, ¿verdad? Y que dicen, es mi cuerpo, yo puedo hacer lo que quiera con mi cuerpo. Entonces Dios nos manda, ¿verdad?, que cuidemos nuestro cuerpo porque es templo del Espíritu Santo, ¿verdad? Así que dice, el cual sois vosotros, santo vosotros. es. En Efesios 1, 4, aquí vamos a insistir mucho en lo que dice el capítulo 18 de Levíticos, en la santidad que debemos tener, la santidad a la que debemos acudir siempre. Efesios 1, 4 dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Nos está diciendo que nos escogió antes de la fundación del mundo. Antes de que el mundo fuera creado, él ya nos había escogido. Él ya lo había conocido a usted, a mí, a ella. Ya nos había conocido. A veces digo, bueno, ¿cómo lo hizo? No lo sé. La respuesta más sencilla, no lo sé. O sea, por eso me agrada, por eso me gusta leer esta palabra, por eso me gusta hablar de ella aquí delante de ustedes, porque digo, vale la pena conocer a un Dios tan grande que me conoció antes de que Él fundara la tierra. A mí me conoció. ¿Cómo lo hizo? No sé. No sé, realmente no sé. Puedo decir un montón de cosas, pero no puedo decir que así haya sido. Pero es tan grande Dios que a cada uno de nosotros que hemos nacido aquí en la tierra nos ha conocido desde antes de la fundación del mundo, pero no a todos nos ha escogido. A mí me escogió, a ella la escogió, a usted que le interesa estas cosas lo escogió o la escogió. Pero hay muchos que todavía Dios no los ha escogido y que no los va a escoger. O sea, será triste tal vez, será crudo decir esto, pero hay aquellos a quienes Dios no ha escogido. No sé si algún día les dará la oportunidad, al menos lo que se nos dice en la iglesia es que ya no tienen oportunidad. No me voy a meter en ese asunto, pero a usted y a mí, a nosotros, nos escogió Dios desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que escucháramos la voz de nuestro Señor Jesús, que nos dice que somos como ovejas de Él, que Él es el pastor y nosotros sus ovejas, y cuando Él nos llama por nombre. Él dice, Virgilio, ven, te quiero tener en mi rebaño. Gloria, ven, te quiero tener en mi rebaño. Pero, Entonces, pero Dios dice que Él no quiere que nadie se pierda. Bueno, eso es lo que Dios dice, que Él no quiere que nadie se pierda. Pero que nadie se va a perder. Pero por el corazón de la
de las por el personas corazón perverso de las incrédulos. gentes, sí, que los lleva a negar la existencia de Dios. Judas se perdió. Los sumos sacerdotes de la época de Jesucristo lo rechazaron hasta el final. Ellos, por los hechos que se registraron, La dureza de su corazón. la dureza del corazón que tenían, ellos se perdieron. El hombre rico de la parábola de Lázaro y el rico, ni siquiera se menciona el nombre del rico, se menciona el nombre de Lázaro, el mendigo, pero el rico no. Ese hombre está perdido, se perdió. Entonces, sí, Dios no quiere que ninguno se pierda, pero que porque Él no quiere que ninguno se pierda, ¿ninguno se va a perder? No. Hay quienes se van a perder. Por eso el Señor Jesús habló tanto acerca del infierno, para motivar a aquellos que creyeron en Él, que le siguieron, a que se aferraran a la enseñanza que Él les estaba dando y a que se aferraran a lo que Él es, el Salvador, el Redentor, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El otro versículo es 1 de Pedro 1:16. Primera de Pedro 1:16 dice, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Amén. Un comentario que estábamos oyendo es que en la época de John Wesley, él inició un movimiento, de hecho él inició una iglesia. A ellos, por la forma en que se conducían, les llamaban, en aquel tiempo les llamaban gente santa. Y después les pusieron el nombre de metodistas. Con John Wesley surgieron los metodistas, porque decían, bueno, ellos tienen un método diferente al de otras gentes, porque llegó a haber algunas gentes seguidoras de Cristo que dijeron, no, tenemos que rebajarnos al nivel de las personas para ganarlos a ellos, para ganar a estas gentes, acercándonos a ellos, a su nivel, los vamos a ganar para Cristo. Pero, ¿qué sucedió? Sucedió lo contrario. En vez de ganarlos a ellos, no ganaron a ni uno, sino que el mundo los jaló a ellos, los ganó a ellos. Y se volvieron mundanos esas gentes que querían ganar a los mundanos para Cristo. Pero por rebajarse al nivel de los mundanos, estar en el nivel que ellos estaban, cayeron en el error, de creerse que son ellos los que estaban haciendo el trabajo. No, es que el método es presentar a Cristo, ese es el método, presentar a Cristo y la obra que Él hizo, y presentar un buen ejemplo de nosotros mismos. Entonces, si no presentamos ese buen ejemplo, la gente no va a ver algo que les interese. Les puede uno hablar acerca de Cristo, pero luego vive uno como ellos. Entonces dicen, no, pues no checa. Ok, si él se está viviendo como yo, bueno, entonces yo sigo así igual. Pero si aquella persona habla de Cristo y vive como Cristo y se comporta como Cristo, entonces la gente dice, pues esto es diferente, la enseñanza que él me trae es diferente, que yo me tengo que volver como Cristo. Y esa es la enseñanza que nosotros debemos dar. No seguir mi ejemplo. Bueno, en parte seguir mi ejemplo, pero yo no les digo, o sea, nos esforzamos por presentar un buen ejemplo acerca de Cristo, pero les decimos, o sea, yo estoy siguiendo el ejemplo de mi Señor, de mi Maestro, y es a Él a quien te quiero conducir, no a mí, es a Él a quien te quiero conducir. Entonces, sí, si vas a seguir mi ejemplo, ok, sigue mi ejemplo, sigue a Jesucristo.
Eso es lo que quiero que hagas. No me sigas a mí, aprende de mí lo que yo sepa y yo te lo comparto. Pero no me sigas a mí, sigue a Jesucristo. Él es tu meta. Él es el que te va a dar tu galardón. Él es el que te va a salvar, es el que murió por ti en la cruz, Él es el que hizo todo por ti para que tú no tengas que ir al infierno. ¿Ok? Sí, yo te enseño lo que sé, pero tu meta es seguir a Cristo, porque en Él está todo lo que necesitas para la salvación. 6. 6. Dice, ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez. Yo, Jehová. La desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre la no descubrirás. Tu madre no descubrirá su desnudez. Okay. Aquí esta sección, o sea, la primero que leímos es como un preámbulo, es una introducción al tema. De aquí del 6 hasta como nos enseñaron, hasta el 16, es como una... Prohibición de relaciones. Sí, esta sección es una prohibición de las relaciones con parientes cercanos. El preámbulo es una cosa y luego la postdata, por decirlo así, como se nos mencionaba. La postdata es, hay relaciones sexuales con parientes cercanos que son prohibidas. Tienen que tener en cuenta eso, y es lo que se menciona aquí. Con esta persona, no. Con esta persona, no. Con esta persona, no. Entonces, en el 7, en el 6 y en el 7 dice, ningún varón, puedes buscar, no. En el verso 6 en adelante hasta el 16 se nos está hablando de una ampliación del mandamiento número 7, del séptimo mandamiento. ¿Qué es lo que dice el séptimo mandamiento? No adulterarás. No cometerás adulterio. Es lo que dice el séptimo mandamiento. Aquí nos está diciendo todas estas relaciones son adulterio o son incesto. Es lo que está diciéndonos. Entonces el 8. El 8 dice, la desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás, es la desnudez de tu padre. La desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en casa o nacida fuera, su desnudez no descubrirás. En el verso 8, yo lo busco. En el verso 8 está diciendo, la desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás. Y si se acuerdan en 1 Corintios, cómo estaba Pablo, mencionando un caso de inmoralidad en la congregación, en la iglesia de Corinto. En el capítulo 5:1 dice Pablo, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Entonces, lo que está prohibiendo acá en el 18:8 es lo que está Pablo señalando, que aquí se llegó a cometer. Alguien de la iglesia llegó a caer en ese pecado. Pudiera no haber problema, digamos, con si el padre no viviera, si el padre hubiera muerto, podría no haber problema. Pero el caso es que probablemente este hombre la había tomado a esa mujer cuando el padre todavía vivía. Todos los casos de inmoralidad que se mencionan acá es en el caso de que la persona ofendida está aún con vida. Por ejemplo, dice
que ninguno se llegue a parienta próxima alguna. O sea, está diciendo parienta próxima, dices parienta cercana, mujer cercana a ti. Tu hermana, y se va a ver más adelante, tu hermana, tu prima, tu tía. A ninguna mujer cercana a ti, a ningún pariente cercano. Para descubrir su desnudez, yo Jehová, yo les estoy dando esa ley. La desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. Tu padre no descubrirás su desnudez. Ahí están mencionando los dos casos, el hombre con su madre, la mujer con su padre. No. Luego la desnudez de la mujer de tu padre, lo que mencionamos en la 1 Corintios. Al 9 leíste también, ¿verdad? Sí. La desnudez de tu hermana, ahí está la parienta cercana. La desnudez de tu hermana dice hija de tu padre o hija de tu madre. O sea, tu media hermana. O sea, si la media hermana no debes tener relaciones con ella, pues tampoco la hermana que es completa, es de padre y madre. El verso, aquí creo que lo vamos a leer todo corrido hasta el verso 15, porque habla de lo mismo. No relaciones íntimas con las mujeres o los parientes cercanos. Termina el 10. La desnudez de la hija de tu hijo o de la hija de tu hija, su desnudez no descubrirás porque es la desnudez tuya. Luego en el 11 continúa, la desnudez de la hija de la mujer de tu padre, engendrada de tu padre, o sea, prácticamente es tu media hermana. Tu hermana es, su desnudez no descubrirás. La desnudez de la hermana de tu padre, o sea, tu tía, no descubrirás, es parienta de tu padre. La desnudez de la hermana de tu madre no descubrirás, o sea, también tu tía, por parte de tu madre, porque parienta de tu madre es. La desnudez del hermano de tu padre no descubrirás. No está diciendo que, digamos, un hombre vaya a entrar en relaciones con su tío. No, está diciendo lo que dice ahí enseguida. Dice, la desnudez del hermano de tu padre no descubrirás. Luego dice, no llegarás a su mujer. Es mujer del hermano de tu padre. O sea, ciertamente no hay ninguna relación sanguínea entre esa mujer y él. Pero sí hay relación sanguínea entre él y su tío. Entonces hay que respetar la sangre de tu tío. Porque si te llegas a esa mujer, que es esposa de tu tío, es como si estuvieras descubriendo la desnudez de tu tío. Eso es lo que está diciendo allí. Es un adulterio dentro de la familia, es un incesto. Luego dice, la desnudez de tu nuera no descubrirás. Mujer es de tu hijo, no descubrirás su desnudez. O si tienes que respetar a tu hijo. ¿Por qué? O sea, porque es tu hijo. No debes tener relaciones con tu nuera. Eso es incesto. Todo eso cae dentro del incesto y no solamente del adulterio, sino del incesto. Verso 16, léelo. Dice, la desnudez de la mujer de tu hermano no descubrirás. Es la desnudez de tu hermano. Allí es una referencia a no descubrir la desnudez de la mujer de tu hermano, pero porque tu hermano está aún con vida. Porque vemos aquí más adelante en Deuteronomio, Deuteronomio 25, Deuteronomio 25 del 8 al 8 o 5, 5 al 10. Del 5 al 10. Es un caso de lo que ocurría cuando vivían dos hermanos y el mayor estaba casado, o cualquiera de los dos estaba casado, pero moría sin tener hijos, sin haber tenido descendencia.
Entonces el hermano tenía que tomar a la esposa de su hermano, a la viuda, a su cuñada viuda, tomarla como esposa y tener familia a través de ella y darle descendencia al hermano fallecido. De hecho, el hijo nacido de esas dos personas iba a llevar el nombre del hermano fallecido. Y lo voy a leer rápido porque, pues para avanzar. Del 5 al 10. Dice, cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer, y hará con ella parentesco. Y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Y si el hombre no quisiere tomar a su cuñada, irá entonces su cuñada a la puerta a los ancianos y dirá, mi cuñado no quiere suscitar nombre en Israel a su hermano, no quiere emparentar conmigo. Entonces los ancianos de aquella ciudad lo harán venir y hablarán con él, y si él se levantare y dijere, no quiero tomarla, se acercará entonces su cuñada a él delante de los ancianos y le quitará el calzado del pie, y le escupirán el rostro, y hablará y dirá, así será hecho al varón que no quiere edificar la casa de su hermano, y se le dará este nombre en Israel, la casa del descalzado. O sea, era una humillación fuerte por no querer levantarle descendencia a su hermano muerto. Entonces, aquí está el caso, está prohibiéndose la relación con la cuñada, pero porque el hermano, el esposo de esa mujer, aún está vivo. En el caso del hermano que fallece sin tener descendencia, entonces sí, es legítimo que el hermano vivo se case con la cuñada y levante descendencia al hermano muerto. Ahora sí, el 17. Dice, la desnudez de la mujer y de su hija no descubrirás. No tomarás la hija de tu hijo ni la hija de su hija para descubrir su desnudez. Son parientas, es maldad. No tomarás mujer juntamente con su hermana para herirla, para hacerla su rival. Descubriendo su desnudez delante de ella es su vida. En su vida. En su vida. Y en bajada también. Y no aquí estamos recordándonos lo que pasó con Jacob. Él quería una mujer, a la más joven de las hijas de su tío. Y es más, sí, de las hijas de su tío. Y pero le hicieron trampa y le dieron a la mayor para hacerlo trabajar más tiempo por la segunda. Así que él trabajó 7 años por Raquel, pero le dieron a la otra. Así que tuvo que trabajar otros 7 años por Raquel otra vez. O sea que no trabajó 7 años por Lea y 7 por Raquel. No, trabajó 14 años por Raquel, la que él quería. Entonces, ahí está el problema. Lo vimos, al leer esa historia lo vemos, cómo Jacob tuvo problemas por la rivalidad entre las dos hermanas. Una que tenía hijos se quería ganar el favor de Jacob, y la otra que no tenía hijos pues estaba desesperada porque su hermana le estaba ganando el cariño de su esposo. Entonces había cierta rivalidad. No es que no se amaran, pero había cierta rivalidad entre las dos por el favor del marido de ambas. Entonces está hablando acerca de tomar mujer, casarse con ella, que en aquel tiempo era muy común, y luego casarse con la hermana también, o sea, era común en aquel tiempo.
Entonces está diciendo Dios, les prohíbo eso. No tomes a una mujer y luego tomes a su hermana también por esposa, no. A David, por ejemplo, tenía muchas mujeres y Dios le toleró eso, no le echó en cara esas cosas. Pero cuando tomó una mujer casada, eso sí, se lo echó Dios en cara y le reprochó y le reclamó con fuerza. Entonces, es la amonestación aquí en el versículo 18. No tomarás a la mujer y a su hermana para ser las rivales. 19 y 20. Dice, y no llegarás a la mujer para descubrir su desnudez mientras esté en su impureza menstrual. Además, no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, Okay. contaminándote con ella. Ok, está diciéndonos de nuevo, o sea, las impurezas sexuales son graves. Dios las detesta y Él no quiere que su pueblo escogido sea así. Y tampoco quiere que la iglesia escogida, la iglesia gentil surgida en el Nuevo Testamento, Él tampoco quiere que esa iglesia se contamine con estas impurezas sexuales. Efesios 3:15. Ahorita lo encontramos. Aquí está Efesios 3:15. Dice: de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Bueno, el 14 dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. El Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y luego dice: de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Está diciendo, la familia de Dios toma el nombre del Padre que está en los cielos. El Padre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Redentor, nuestro Salvador. De ese Dios, de ese Ser Supremo allá en el cielo, de Él la familia de Dios toma el nombre. Entonces, por eso es que nos llama a la santidad, porque de Él estamos tomando su nombre, estamos usando su nombre. Entonces, si caemos en impurezas sexuales, estamos contaminando el nombre de Dios, estamos ofendiéndolo, estamos provocando que la gente de fuera blasfeme el nombre de Dios. O sea, Dios le dijo a David después de que lo confrontó, dice, por cuanto con este hecho has hecho blasfemar a los enemigos de Jehová, el castigo es: tu hijo que te ha nacido morirá. Entonces, nuestra conducta sirve de ejemplo para que se conviertan las gentes, pero también nuestra mala conducta, nuestros errores cometidos, que no es que lo hayamos planeado así, pero de vez en cuando caemos en pecado y alguien nos ve, entonces eso provoca que esas gentes se alejen más de Dios. No es nuestro propósito hacerlos que se alejen, al contrario, los queremos acercar. Pero así como algunas gentes toman eso como excusa, así sucede, así como ocurrió con David. Los enemigos de Dios blasfemaron el nombre de Dios por causa de David. Pero es porque ya son rebeldes a Dios. Pero sí, nuestro ejemplo puede dañar la imagen que tienen de Dios. Así que por eso es el llamado a la santidad. Entonces, continuando en Levítico 18. En el 20.
Sí, en el 21 es un solo versículo que le vamos a poner énfasis. Dice el 21, y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc. No contamines así el nombre de tu Dios, yo Jehová. La tierra donde estaban entrando y la tierra de donde salieron también, la tierra de Egipto, donde estaban saliendo los israelitas, y a la tierra de Canaán, a donde iban a entrar, los pueblos de esas dos tierras hacían eso por costumbre. Hacían sacrificios humanos. Sacrificaban a sus hijos a Moloc. Moloc era el dios del fuego o dios de la guerra, ¿no? Ay, disculpen. Pero era una figura que tenía unas manos, una figura de metal que tenía sus manos extendidas así enfrente de él, esa figura. Y debajo tenía como un caldero, no un caldero, una hornilla, pero todo era hecho de metal. Allí le ponían fuego, mucha leña, y lo encendían. Entonces el metal se ponía al rojo vivo. Y estaban las manos del ídolo así extendidas, como en cuna. Y allí era donde ponían a los niños pequeños como sacrificio a ese dios Moloc. Lo siguen haciendo. Deben, probablemente, o sea, como dijimos, o sea, las cosas que ocurren hoy no es nada nuevo. Entonces, así como la inmoralidad sexual hoy existe, la falsamente llamada revolución sexual, bueno, que no es otra cosa más que inmoralidad sexual, existe desde los tiempos de Noé. Existió en Egipto, existió en Sodoma y Gomorra, existió en todos los grandes imperios, la inmoralidad sexual. Y la idolatría conducía a eso, a la inmoralidad sexual. Entonces, esos ofrecimientos que le hacían a ese dios Moloc, que ponían al niño ahí en esas manos de metal al rojo vivo, allí era un sufrimiento, una agonía terrible para ese pobre niño, que pues, no podía salirse por sí mismo, no podía salirse. Y ahí lo echaban y se retorcía y se movía y pues gritaba y todo, hasta que empezaba a arder de tanto calor, de tan caliente que estaba el metal. Y se quemaba el niño ahí. Entonces, esas prácticas son aborrecibles. Dios ama a los niños. Dios sabe que el niño nace inocente, pero un día va a pecar, va a convertirse en pecador, va a dar las muestras de lo que es, ¿no? Es pecador. Pero Él los ama a los niños. Entonces, la esperanza está aún todavía allí. O sea, no se ha perdido la esperanza de un niño porque cometió pecado, ¿no? Sigue habiendo esperanza para ese niño. Pero Dios conoce lo que es un niño, lo ama porque nace inocente. Lo sigue amando aún después que pecó, porque aún hay esperanza para ese niño. Se convierte en adulto y lo sigue amando porque aún hay esperanza para ese adulto. Se convierte en anciano y lo sigue amando porque aún hay esperanza para ese anciano. Lo que pasa es que cuando ya termina su vida y no se ha arrepentido y no, es más, ha rechazado a Dios, entonces uno mismo agota su esperanza. Entonces seguimos teniendo esperanza mientras tengamos vida, pero hay que arrepentirnos de nuestros pecados y convertirnos a Dios. Entonces el capítulo 21 dice que la inmoralidad, que la adoración a Moloc estaba íntimamente ligada con las impurezas sexuales. Voy a buscar esto y tú buscas Jeremías. En Segunda de Reyes 17:31.
Segunda de Reyes 17:31. Dice, Segunda de Reyes 17:31 dice, los aveos hicieron a Nibás y a Tartac, y los de Sepharvaim quemaban sus hijos en el fuego para adorar a Adramelech y a Anamelech, dioses de Sepharvaim. O sea, eso es lo que hacían los pueblos de la tierra prometida a donde entraron los hijos de Israel. Entonces, por eso es que Dios los estaba echando de esa tierra, porque habían contaminado su tierra, habían hecho prácticas abominables, que Dios abominaba terriblemente. El otro es Jeremías 7:31. Jeremías 7:31. Dice, y han edificado los lugares altos de Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom, para quemar al fuego a sus hijos y a sus hijas, cosa que yo no les mandé, ni subió en mi corazón. Está de nuevo insistiendo en no ofrecer a sus hijos en el fuego a esos dioses extraños, a dioses que ellos no conocieron. O sea, vinieron a conocerlos allí a la tierra prometida. Empezaron a oír de ellos. Entonces, por desgracia, o sea, habiendo conocido al único Dios verdadero, se corrompieron tanto que terminaron ofreciendo sacrificios a los dioses extraños, a los dioses de las naciones de alrededor. En Levítico 23, dice, y yo pondré mi rostro contra el tal varón, y lo cortaré de entre su pueblo, por cuanto dio de sus hijos a Moloc, contaminando mi santuario y profanando mi santo nombre. Esos son los castigos por los actos de inmoralidad. O sea, es inmoral, es algo malo ofrecer, o que ofrecieran a sus hijos en aquel tiempo a ese dios, a Moloc, o a cualquier otro de los dioses que se mencionaron aquí. Era algo malo que Dios condenaba. Y Dios dijo que cualquiera que hiciera eso, Él se iba a poner contra esa persona y lo iba a cortar de su pueblo. ¿Por qué? Porque contaminó mi santuario, dice, y profanando mi santo nombre. Contaminando mi santuario y profanando mi santo nombre. El nombre de Dios es santo, 3 veces santo, como dice la canción, ¿no? Santo, santo, santo. Él no tiene nada que ver con el pecado, Él rechaza todas las cosas que tienen que ver con el pecado. Y entonces cuando alguien cae en esas faltas, Dios mismo se pone de enemigo contra esa persona hasta cortarlo de su pueblo. Dentro de la iglesia hay gente que no está convencida, no está convertida. Es gente que le agrada lo que se enseña, pero no está realmente convertida. El Señor Jesús dijo que hay trigo, en la parábola del trigo y la cizaña, que están las dos personas, las dos clases de personas dentro de la iglesia. La que es seguidora de Cristo, verdadera seguidora de Cristo, y la que no lo es. Está en la iglesia, pero no es parte del cuerpo de Cristo. Entonces, cuando hay algo así, Dios tiene que limpiar también su iglesia. Entonces, bueno, continuamos porque si nos estamos yendo lejos. En el 22. 22, no, te toca a ti. Dice, no te echarás con varón como con mujer, es abominación, ni con ningún... ¿Vas a decir? Sí, en Romanos 1, 24 al 28.
Romanos 1, 24 al 28. Dice Romanos 1, 24 al 28, dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, por lo que mencionó antes en los versículos anteriores, dice, porque hicieron estas cosas, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y muchos dicen que dónde viene el homosexualismo y lesbianismo en la Biblia, que Dios no condena eso, porque dice que no dice en la Biblia, pues, y ahí está, en ese versículo. Sí, nomás porque no dice lesbianismo y homosexualismo, Ujú. pero lo dice literalmente allí. ¿Qué es el lesbianismo? Relaciones sexuales entre dos mujeres. ¿Qué es el homosexualismo? Relaciones sexuales entre dos hombres. De hecho, el término homosexual se refiere a ambos, a hombres y a mujeres, porque no es que sea homo de hombre, sino es homo de homogéneo, del mismo género. Entonces, cuando dicen del mismo género sexual, se está refiriendo a los dos. El mismo género sexual varón, el mismo género sexual mujer. Entonces el término homosexual se aplica a las dos. Hoy, para diferenciarlos, bueno, dicen el gay y la lesbiana. Sí, el gay o la lesbiana. Pero es homosexualismo, ambas relaciones. Entonces allí está mencionando Dios. Y hay quienes dicen, bueno, es que han sido tan atacados. Pues es que no es que los queramos atacar, es que les queremos decir que lo que están haciendo es malo y que hay un castigo por esas cosas. Queremos decirles que Dios no lo aprueba. No es que no los ame, pero no aprueba lo que están haciendo. Pero hay personas que dicen que ellos nacieron así y que cómo Dios va a castigarlos si ellos así nacieron. Bueno, es que Dios no dice que así nacieron. O sea, Dios dice que hay hombre y mujer. Es lo que dice Él. Dice que no han leído que desde el principio los creó Dios varón y hembra y los bendijo. O sea, no está diciendo que creó dos varones o dos mujeres, porque entonces no hay reproducción. Creó un varón y creó una mujer. Del varón creó la mujer. Entonces Él está diciendo hay dos sexos, hay dos géneros, nada más. No hay 3 géneros, 4 géneros, 100 géneros, 1000 géneros, como pretenden hacer creer hoy. Y luego si uno les dice otra cosa, se ponen histéricos y te empiezan a gritar y te acusan de homofóbico, y el término homofóbico no existe, es una palabra inventada que no es real. Homofóbico, la fobia es un temor irracional a algo o a alguien. La claustrofobia, temor irracional a estar encerrado. La hidrofobia, temor irracional al estar en el agua. El aracnofobia, temor irracional a las arañas.
Entonces mezclaron homosexual y fobia para hacerlo como una palabra mordaza, una palabra que te cierre la boca. Dice, eres un homofóbico, y ya con eso se queda uno, bueno, pues no, yo no soy homofóbico. Yo no tengo un miedo irracional al homosexual. No. Pues me inquieta sus reacciones, pero no tengo miedo irracional por ellos. O sea, son tan dignos de compasión como cualquier otro ser humano. Como todos que tenemos debilidades, ¿verdad? Algunos tienen debilidad a robar, a mentir. Igual los homosexuales tienen esa debilidad y tenemos que estar luchando, ¿verdad? Tenemos que nacer de nuevo para que podamos poder superar todo eso. Sí, en el caso de la homosexualidad es una, ¿cómo se dice? Una perversión de la mente, una corrupción, una confusión de la mente. O sea, porque ¿cómo puede pensar alguien, yo soy una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre? O soy un hombre atrapado en el cuerpo de una mujer. O simplemente soy hombre, pero me atraen los hombres. ¿Por qué? Pues es mi deseo, es mi inclinación. Así nací. No. Es que todos nacemos hombre o mujer. Y cuando pensamos algo distinto a lo normal, a lo que es natural, por ejemplo, el casarse con la esposa, casarse con el esposo, eso es algo natural. Buscar una mujer para casarse, buscar un hombre para casarse, es algo natural, espontáneo. Pero buscar un hombre para tener relaciones con él, o que una mujer busque a una mujer para tener relaciones corrompidas con ella, pues no, eso no es natural. Eso es antinatural. Y no es por odio, no es por resentimiento, no es porque los queramos atacar, no. Es que si no se les dice la palabra de Dios, lo que dice la palabra de Dios, no van a tener un testimonio de que se les habló la verdad. Que esas relaciones no son correctas, hacen daño, terminan causando un mal. Continuemos, ¿no? Porque nos vamos a ir otra vez lejos. Lo que habíamos dicho antes, ¿no? Que el libertinaje sexual siempre está ligado con la idolatría. Entonces, en aquel tiempo había, por ejemplo, en los templos paganos había sacerdotisas que no eran otra cosa más que prostitutas en el templo de las diosas de aquel tiempo, de la época de hace 2000 años. Eran sacerdotisas en ese templo de Diana, y los hombres de dinero iban y pagaban o daban su ofrenda, ¿no? Al dios, a la diosa que estaba representada en ese templo, y escogían a una sacerdotisa para tener relaciones con ella. Eso era común en los tiempos de Pablo. Entonces, de eso está hablando Pablo, ¿no? De que Dios los entregó a una mente reprobada y todo eso, y se entregaron a hacer cosas, pero horribles. Un comentario que escuchamos es que hacía tiempo, hace, no sé, como pues, ya bastante tiempo, por allá por los 70, que hubo un evento de homosexuales. Y pues en aquel tiempo era más escandaloso, ¿no? Eso. Y un reportero que ya había vivido una experiencia de reportajes enorme, y que había visto infinidad de cosas atroces,
fue a cubrir el evento ese. Dice que vio tantas cosas que se llenó de asco y no pudo permanecerse, tuvo que ir de las cosas que vio ahí en ese evento de homosexuales. El homosexualismo está por todos lados hoy, pero no es nada nuevo. El homosexualismo, pues, desgraciadamente, o sea, viene a través de la historia. Siempre ha estado, bueno, los pecados sexuales, la corrupción sexual, la contaminación sexual, ha estado a través de toda la historia. Entonces, uno de esos pecados fue en la época de Noé, la tendencia a la perversión sexual. Porque dice que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, dice, tomaron para sí escogiendo entre todas. Eso es que estaban tomando más de una mujer, muchas mujeres, todas las que podían mantener. Entonces, así como dijo el Señor, dice, porque así como en la época de Noé comían y bebían, se casaban y se daban en casamiento, así será la venida del Hijo del Hombre. O sea, está comparando la época de Noé con la venida del Hijo del Señor Jesús. Lo mismo que estaba ocurriendo allá con Noé es lo que va a estar ocurriendo hoy aquí. Violencia, perversión sexual, engaño, mentiras, fraudes, explosión demográfica, El aborto. Abortos, sacrificios de niños a los ídolos. Lo mismo que había en aquel tiempo, si lo pudiéramos rastrear todo, lo encontraríamos todo aquí. Pero bueno, solamente confiemos en lo que dice el Señor Jesús. O sea, yo rastrear todo no puedo, o sea, no tengo el tiempo y no tengo los recursos para rastrear todos los pecados que se hacían allá en la época de Noé y los que se hacen hoy. Pero yo sé que hay mucho de eso en este tiempo, porque hay muchos indicios de cuán bajo hemos caído en estas cosas. 22, 23. Tócate. ¿No? ¿A mí? Sí. Como dice, ni con ningún animal tendrás ayuntamiento, amancillándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayudar, para ayuntarse con él, es perversión. ¿Sí? No. El Señor Jesús está, digo, pues sí, el Señor Jesús es el que ha dictado la Biblia entera. Dios aquí está mencionando, o sea, no hagas esto con animal, ni mujer se ponga delante de animal para ayuntarse, o sea, para que tengan relación sexual. No se debe hacer eso, o sea, es perversión, Dios lo reprueba. Y si rastreáramos un poquito, digamos, a través de las redes sociales, encontraríamos todo eso. Pues, desgraciadamente así es. Y por eso no los meten a la cárcel, ¿verdad? Si se No, dan cuenta. no. O sea, Son pues, los eso no está abominaciones. considerado como un crimen, pues. Pero es algo malo. O sea, Dios está tomando cuenta de todas esas cosas y por causa de todas esas cosas es que el Señor Jesús regresa a la tierra. El Señor Jesús vino en una época en que había mucha perversión, mucha corrupción en el pueblo de Israel y en el mundo entero. Y va a regresar justo cuando las cosas estén aún peor. ¿Por qué? Porque si no interviene en este tiempo, no hay esperanza para el ser humano. Es lo que dice el Apocalipsis. Dice, si aquellos días no fuesen acortados, nadie escaparía con vida. Mas por causa de los escogidos, y aquí no se refiere únicamente a Israel, se refiere a la iglesia porque también nosotros somos escogidos. Amén.
de entre todo el mundo, de entre todos los pueblos y lenguas que hay en el mundo, Dios ha escogido un poquito aquí, otro poquito acá, otro poquito acá. Entonces, por causa de los escogidos, usted y yo y nosotros que creemos en el Señor Jesús, por causa de usted y de nosotros, es que Dios va a intervenir, va a cortar aquellos días. No es que Dios acorte su plan. El plan de Dios es inmutable, es inmovible, inamovible. El plan de Dios está bien definido, bien definido en las fechas. El Señor Jesús vino en la fecha exacta. Hasta en la hora exacta vino. El Señor Jesús fue sacrificado en el día exacto, la hora exacta en que tenía que ser sacrificado. El Señor resucitó en la hora exacta que tenía que resucitar. 3 días después de su crucifixión. Y 3 días completos, de 24 horas. No como dicen Viernes Santo, Sábado de Gloria y Domingo de Resurrección. Allí no hay 72 horas de estar sepultado. Porque eso es lo que dijo él. Así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Tenían que ser 3 por 24, ¿cuánto es? 72. No. Ya se me está olvidando las matemáticas. 72 horas, 72 horas. Ajá. 3 por 4, 12, 3 por 2, 6 y una 7. 72 horas. Entonces, el Señor Jesús resucitó en el tiempo exacto. Y el Señor va a volver en el tiempo exacto que Dios tiene predeterminado. Entonces, el tiempo de Dios no se acorta. Lo que Dios acorta es el plan de los seres humanos para dominar el mundo entero. Ese es el plan que tienen las gentes con poder económico, que quieren dominar el mundo entero, gobernar el mundo entero. Ok, ese plan que ellos tienen, Dios lo va a cortar. Dicen, bueno, para el 2030. Ahora hace unos días estaba oyendo que para el 2050. Sea la fecha que sea, Dios va a cortar esa fecha. La va a reducir. Los planes del ser humano los va a reducir para evitar nuestra propia aniquilación, nuestra propia suicidio. Entonces, continuamos con 24, 25. El 24 y 25. En ninguna de estas el 25, cosas. Sí, 24 y 25. En ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho de delante de vosotros. Y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. O sea, esa es la razón por la que Dios echó a los pueblos de Palestina, de la tierra prometida. Esa es la razón que Dios da. O sea, esta tierra es mía, este territorio de Palestina es mío, y yo lo escogí para dárselo a mi siervo Abraham y a su descendencia. Pero vinieron estos pueblos antes que Abraham y se establecieron allí. Y como en el tiempo de Abraham no habían llegado al colmo de la corrupción y la perversión, Dios los dejó que siguieran allí y se multiplicaran. Pero Dios sabía que iban a llegar al colmo de esa corrupción y perversión, de esa maldad. Entonces, cuando llegaron a ese colmo, cuando ya colmaron la paciencia de Dios, entonces Dios libera al pueblo de Israel y los trae a la tierra prometida. Sabemos la historia, ¿no? Los 40 años del desierto y todo eso, ¿no? Entonces, pero Dios trajo a su pueblo a este territorio que Dios había escogido para ellos y expulsó a los moradores de esa tierra.
Entonces Dios está diciendo que la tierra los vomitó, pero porque Él causó que eso sucediera. Con la entrada del pueblo de Israel, los expulsaron a ellos. Parecía que la tierra los estaba vomitando. No podían resistir al pueblo de Israel. Los últimos versículos los vamos a leer de corrido. De hecho, el 26 da una amonestación al pueblo de Israel, 26 y 27. Guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. Y luego dice entre paréntesis, porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. Y el 28 dice, no sea que la tierra os vomite por haberla contaminado, como vomitó a la nación que la habitó antes de vosotros. Entonces ahí está la amonestación, o sea, la tierra vomitó a los moradores que había aquí. Entonces ustedes no hagan lo que ellos hacen. Ustedes obedezcan mis mandamientos y mis estatutos y mis leyes y mis ordenanzas y esto y aquello que yo les doy. Ustedes obedezcan, síganme, para que la tierra no los vomite, así como vomitó a los que estaban antes que ustedes. Los últimos dos, léelos tú. Dice en el 29, porque cualquiera que hiciere alguna de todas estas abominaciones, las personas que las hicieren serán cortadas de entre su pueblo. Guardad pues mi ordenanza, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y no os contaminéis en ellas. Yo, Jehová, vuestro Dios. Pues se acabó el capítulo. Ya. Entonces, Dios les está diciendo continuamente en este capítulo al pueblo de Israel, hay contaminación, así como vieron contaminación en Egipto, hay contaminación acá también en Palestina, en la tierra prometida, en la tierra de Canaán. Entonces no hagan como hacen los pueblos de Canaán, a donde ustedes van a entrar y donde van a tomar posesión de la tierra. No pregunten por sus costumbres ni por sus dioses. O sea, eso no lo dice aquí, pero lo vamos a ver más adelante. Pero está diciendo, ustedes manténganse como mi pueblo. Sigan mis ordenanzas. Entonces aprendan a vivir bajo mis leyes, porque son leyes que yo estoy dándoles para su beneficio. Entonces, estaba insistiendo Dios en algo, pero el pueblo demostró una y otra vez que no podía observar las leyes de Dios. El estándar de Dios, de las leyes de Dios, era demasiado alto para el pueblo, para que el pueblo lo pudiera alcanzar. El único que pudo hacerlo fue el Señor Jesús, y Él dijo, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, o para cancelar la ley o los profetas. Dice, no he venido para abrogar, sino para cumplir. O sea, yo he venido para cumplir. Yo sí voy a cumplir, es lo que está diciendo el Señor Jesús. Yo sí voy a cumplir la ley. Porque si hubiera fallado en uno de los mandamientos de la ley, entonces no era digno de ser el Salvador. Pero Él cumplió con toda la ley. Que lo veían trabajar en sábado. Bueno, es que son leyes de ustedes, no son las leyes de Dios. ¿Qué no han visto al sacerdote, a los sacerdotes? Que en el día del sábado trabajan, ellos hacen su trabajo, reciben sacrificios, los degüellan, le ofrecen sangre y todo eso. Están trabajando en el día del sábado, pero son sin culpa. Entonces, lo que hago yo, o sea, lo hago porque yo soy Señor del sábado, dice.
Eso es lo que está diciendo él. Yo soy Señor del sábado. Y luego les dice, el sábado fue creado por causa del hombre, no el hombre por causa del sábado. Entonces, él les está diciendo, o sea, yo no estoy quebrantando la ley en ninguna forma. Ustedes dicen, porque voy en contra de sus costumbres, de las enseñanzas de sus maestros, como dijeron ellos, o sea, ¿por qué quebrantas la tradición de los ancianos? Bueno, pues porque es tradición de los ancianos y no de Dios. Entonces, por eso es que ustedes consideran que estoy quebrantando la ley de Dios, pero no, es nada más sus mandamientos que son humanos los que quebrantan en realidad la ley de Dios. Entonces, bueno, terminamos el capítulo 18. Amén. Y y a pesar de todo, sí se nos alargó. Y para que se alargue otro poquito más, recuerden pues que necesitamos nacer de nuevo. Bueno, yo ya nací de nuevo. ¿Y usted? ¿Y qué es nacer de nuevo? Pues dice, bueno, le voy a leer lo que es en Juan 3:3, dice, respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, es lo que le dijo Jesús a Nicodemo, que vino de noche por temor de los fariseos, que él era fariseo en realidad, pero era maestro de Israel y viene y de noche, a escondidas, queriendo evitar que lo vieran, teniendo comunicación con el Señor Jesús. Y le empieza a decir, sabemos que vienes de Dios porque nadie que no venga de Dios puede hacer las maravillas que tú haces. Y como que el Señor Jesús le corta ahí el avión, lo interrumpe y le dice lo que leíste. Otra lo leo. Sí. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea, en verdad te digo, o sea, te aseguro, es lo que está diciendo. Cuando dice en verdad te digo, le está diciendo, te aseguro. Es una verdad crítica, una verdad esencial. Te aseguro que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Así que asegúrese de haber nacido de nuevo. ¿Y cómo nace de nuevo? Por fe. Arrepintiéndose. Dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Eso lo vemos en Hechos 2:38. Y también, ¿verdad? Confesar a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Eso es lo que debemos de hacer y cambiar nuestras malas costumbres, todo lo pasado, lo que hemos vivido, ya hacerlo nuevo en Cristo Jesús, ¿verdad? Ya no somos nosotros, sino Cristo en nosotros, viviendo en nosotros. Así que eso es lo que nos hace una nueva criatura. Eso es lo que nos hace. O sea, que Cristo venga a vivir dentro de nosotros. Porque podemos decir, o sea, técnicamente esto es lo que significa, esto es lo que dice la Escritura. Pero el nuevo nacimiento es que Dios pone su naturaleza en usted. Y no es que, sí, su identidad, pero es más hablar de su naturaleza. Amén. Porque podemos decir muchas cosas, pero es que la naturaleza de Dios tiene que estar en nosotros, así como la naturaleza de mi padre y de mi madre están en mí. Entonces la naturaleza de mi Padre Celestial tiene que estar en mí. Amén. Para yo decir, soy una nueva criatura, soy nacido de nuevo. Y no es que de un momento a otro lo voy a lograr. Como y usted
Usted no puede decir eso. O sea, igual que un niño nace y no depende completamente de su madre, o sea, para todo, para que le dé de comer, para que lo bañe, para que lo cambie, y lo vista y lo cambie, y le corte las uñas y le corte el pelito y todo eso. Así somos nosotros cuando nacemos de nuevo. No podemos caminar por nuestro propio pie en el camino de la fe. Tenemos que estar recibiendo el apoyo de nuestros pastores, el apoyo de Dios principalmente, la lectura de la Biblia. Eso nos ayuda a ponernos de pie. Primero vamos gateando espiritualmente, luego ya nos ponemos de pie espiritualmente y caminamos por nuestro propio pie en la fe. Y así como un niño va creciendo y madurando, va creciendo y creciendo y creciendo, y luego ya empieza a madurar y todo, así el creyente nace por fe en el sacrificio de Cristo, se arrepiente de sus pecados, pide la unción de la sangre de Cristo, que lo limpia de sus pecados y lo hace una nueva criatura, pero tiene que nacer del corazón, el arrepentimiento. Entonces, así como un niño va creciendo poco a poco, así el nuevo creyente tiene que ir creciendo poco a poco y madurando, porque no puede correr si no ha aprendido a gatear. Y así tiene que ir creciendo el creyente en la fe, madurando en la fe. Y con el tiempo se va a ver la evidencia de que la naturaleza de Dios está en nosotros. De hecho, la naturaleza de Dios se empieza a manifestar desde que el niño nace. Porque así como un bebé nace y dicen, no, pues se parece a su papá o a su mamá. Tiene la misma sonrisa hermosa de la madre. Tiene la nariz de elefantito del papá. Entonces, así el niño recién nacido espiritualmente tiene ciertas características de la naturaleza de Dios en esa persona. Y con el tiempo se van definiendo las facciones cada vez más y nos parecemos ya, como a mí me decían que yo era un retrato de mi padre. Entonces, con el tiempo, pues se vio más definida el parecido con mi padre. Y alguna persona llegó a decir, pues es el vivo retrato del profesor Feliciano, mi padre. Entonces, así con el tiempo se van a manifestar las características, la genética de Dios en nosotros. Entonces, asegúrese de haber nacido de nuevo. Con el tiempo, o sea, la evidencia va a ser que vamos a estar actuando como Cristo actuaba. Entonces, ¿ya es usted un varón conforme a la estatura de la plenitud de Cristo? ¿Una mujer conforme a la estatura de la plenitud de Cristo? No, yo no. Nos falta O sea, para allá voy, allá quiero llegar, esa es mi meta, pero aún no he llegado. Así decía Pablo, dice, no es que ya lo haya alcanzado, dices, pero dejando todo atrás, prosigo al blanco, la meta, al supremo llamamiento de Cristo Jesús, de Dios en Cristo Jesús. Así que el nuevo nacimiento tiene que ser tiene que haber una evidencia del nuevo nacimiento en nosotros. Hacer las obras de Cristo, hacerlas nosotros también. ¿Algo más? Pues acuérdese que la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios, así que Amén.
Solamente así podemos adquirir más fe, ¿verdad? Oyendo más y más de la palabra de Dios. Y esperamos aumentar cada día más y más nuestra fe, ¿verdad? Porque si viene la palabra de Dios que dice que si hallará fe en la tierra, esperamos que nosotros tengamos cada día más fe, ¿verdad? Que Dios nos llene de su fe y de su palabra. Bueno, pues otro poquito más que los estamos invitando a la iglesia. Tuvimos ya la evangelización, anduvimos repartiendo trataditos, ¿verdad? Y pues la iglesia se llama Iglesia de Nazareno Barstow, 1041 Mount Vernon en Barstow, California, 92311, con los pastores Salomón y Fanny Chávez. Así que ya Chávez, no dejes de congregarte. Y en la otra iglesia, Sí, la otra iglesia, si usted vive por allá, por el área de Hesperia, de Victorville, aquel rumbo, la iglesia es Centro Cristiano Life, aunque se ponga al revés. Y se encuentra en la ciudad de Hesperia en el 18623, 18623 de la Main Street en Hesperia, California. El código es 92345. Allí el pastor de esta congregación es el pastor Daniel Canales. Y la invitación es también, si necesita una congregación donde reunirse, allí en Hesperia lo puede hacer. 18623 Main Street, Hesperia, California. Así que... Amén, amén. Pues, aunque se le haga largo el video, aunque sea, véalo en pedacitos, pero véalo. No deje de ver los videos. Y pues sí, a compartirlos también, ¿verdad? No deje de compartirlos y pueda ponerle un like, que gusto nos daría. Si nos da también sus comentarios, más gusto todavía. Así que compártalos y pues espero que sea de mucho agrado para todos ustedes. Gócense con la palabra de Dios. Que Dios les bendiga, que tengan un día súper, mega bendecido. Hasta un nuevo video. Bye bye. Hasta pronto.